Y le damos gracias a Dios, hermanos. Realmente ha sido toda una experiencia. Dios nos ha permitido hacer nuestra práctica misionera. Somos misioneros en preparación. Ahora en julio vamos nuevamente a Oaxaca, a Camat, a podernos graduar. Dios nos permitió visitar ese país. Esa bandera que usted ve ahí es la bandera de Nepal, ¿sí? Es la única bandera en el mundo, hermanos, en todo el mundo, con una característica muy peculiar. ¿Cuál cree que sea? Que no es cuadrada exactamente. Es la única bandera, usted la puede ver ahí, la ve ahí, a ver, ubíquenla ahí está en medio más o menos, pero ahí por cuestiones de estética la tienen así cuadrada, pero la original es así, es triangular, ¿sí? Y representa lo que simboliza lo que es el Himalaya, el Monte Everest en base a sus triángulos. Y acá de este lado usted puede ver otra bandera. ¿Cuál es? ¿De dónde es? No, que no diga la hermana Ari. ¿De dónde es? ¿De dónde? De Sri Lanka. ¿Sabe dónde está Sri Lanka? Está la India, al sureste de la India hay una pequeña isla. Véase la palma de su mano. La isla tiene la forma como la palma de nuestra mano. Así que cada vez que vaya a orar, ore por Sri Lanka. Señor, bendice Sri Lanka. ¿Sí? Sri Lanka y su bandera representativa, lo que es el color rojo, naranja y verde. El rojo representa el 80% del país es budista. El naranja representa que es hindú. Y sobre todo el verde representa que hay presencia musulmana en esos lugares. Y realmente todo en esos países, hermanos, representa algo. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos caminan, andan, todo lo que ellos viven representa lo que son en su religión, en su forma de pensar. Dios nos ha permitido estar en aquel país. Al llegar a ese país, el primero que te recibe es un Buda grande, sí, en el aeropuerto. Prácticamente te dice la deidad de ese territorio, de esa zona, te dice: yo soy el que mando en esta zona. Seas cristiano, seas de cualquier parte del mundo, yo soy el que representa esta zona. Y cuando uno va al campo misionero, hermano, no va y cree, y de alguna manera uno entra en un ambiente espiritual diferente, ¿verdad? Uno entra cuando la palabra de Dios dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está hablando que la iglesia está en movimiento, está entrando a donde el enemigo tiene cerradas las puertas, donde el enemigo tiene dominando, ¿sí? Y cuando nosotros vamos con el estandarte de querer decir: Jesús reina en nuestra vida, Jesús, yo represento a lo que la palabra de Dios dice en amor y en gracia, represento que aquel que vino y murió por nuestros pecados. Y realmente, hermano, es algo muy impactante el llegar a ese país, el ver los olores, el ver las comidas, el ver las diferentes culturas que se manejan. Ese país tiene más de 3 millones de dioses, la mayoría en su representación religiosa pertenece al hinduismo y parte del budismo. Pero podemos ver, hermanos, que aún con todo eso, es un país que necesita conocer el amor de Jesús. Es un país que necesita saber que hay un Dios que le ama. Aún aunque usted pueda ver las redes sociales, ya uno puede decir, ya con todas las redes sociales y la tecnología, mucha gente sabe del nombre de Jesús, pero déjeme decirle que en esos países, entre las aldeas, entre las montañas del Himalaya, aún hay aldeas, aún hay personas que nunca han visto un libro como el que usted tiene en sus manos. Ni siquiera han conocido que Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Aún en todo ese tipo de religiosidad que tienen, ellos tienen una necesidad tan grande como usted y yo la teníamos anteriormente. Es ese vacío. Y es por eso que hay tantos dioses. Es por eso que hay tanta necesidad en su corazón por querer tener paz. Porque la presencia de Dios, hermanos, cuando llega al corazón de una persona, lo llena. Amén. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de algo que en lo personal Dios ha trabajado en mi mente, en mi corazón. Y como decía mi esposa, nos ha enamorado por ir a aquellos que necesitan conocerle. Y la palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Ahí téngalo un momento.
Cierto día, mientras caminábamos entre las calles de Nepal, mi esposa me había mandado a la tienda y ahí me fui caminando, fui entre los callejones, entre las calles que están en aquel lugar. Allá te encuentras, hermanos, una piedra y está representativa con una pintura, está pintada y sabes que ya por la mañana había llegado alguien a poner cierta ofrenda de arroz, cierta ofrenda con flores. Sabes que esa piedra representa a un Dios, por lo tanto tienes que sacarle la vuelta. Y si alguien te ve haciendo algo en contra de lo que ellos han hecho ahí, pues quizá te metas en problemas. Por la mañana, a las 6 de la mañana, siempre se escuchan campanas donde están haciendo las pullas. Las pullas son las oraciones que ellos hacen a sus dioses. Y mientras iba caminando, hermanos, apenas abrían los negocios a la vuelta de la esquina donde vivíamos, apareció un hombre con un turbante envuelto. Este hombre llevaba bien, cuidadosamente envuelto, ya venía, ya iba caminando del lugar de su adoración donde ellos estaban. Ya venía él perfectamente colocado en su frente, tenía puesta la tica. La tica es la marca que ellos se ponen aquí en la frente, en esta parte del cuerpo. Y dependiendo de cómo sea, de qué tan grande, qué tan pequeña o qué tan larga hacia atrás la tengan, es como ellos, es al Dios que ellos están adorando. La verdad, hermano, les soy sincero, cuando a veces hacemos representación misionera, no se pongan nada aquí, se lo digo sinceramente, porque eso representa a un Dios de allá de India, del sur de Asia. Entonces, Dios, hermanos, estaba moviendo mi corazón al ver a ellos. Por un lado de mí pasó un grupo de mujeres con sus sari, con sus kurtas brillosas, ¿sí? Con sus telas representativas. Y de repente uno llega a pensar todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos son, todos los símbolos que ellos manejan dentro de su cultura y religiosidad, ¿sí? Representa algo. Representa que Dios están adorando, representa a quién están dando su vida o rindiéndose. La ropa, los colores, los accesorios, las marcas que traían en sus cuerpos, todo comunicaba fe, todo comunicaba historia, todo comunicaba a quién pertenecían. Pertenezco, decían, yo creo, sigo esta tradición. Y más adelante un hombre con una pintura, con su cara blanca, con una pintura de esta parte hasta esta parte, un monje de esa zona iba caminando también y yo lo veía, qué tremendo, decía. Y uno podía identificarlo, él es un monje, él es hinduista, él es budista. Y dentro de todo ese rol que ellos manejaban en su comunidad, el Espíritu Santo toca mi corazón y mi mente y me hace una pregunta clara. Ellos por su religión, por sus símbolos, llevan ellos en sus cuerpos lo que son y todos lo pueden ver. Pero nosotros, pero tú, me dijo el Señor, tú como seguidor de Cristo, ¿qué llevas que represente quién eres? ¿Qué llevas tú? No llevo un turbante, no llevo una marca en mi frente, no llevo un símbolo de religión en mi cuerpo o en mi ropa. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene a mi mente este pasaje en Juan capítulo, ¿cuánto ubican ahí Juan en su Biblia? Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, donde Jesús habla, ¿qué marca llevo yo que represente a quien sigo o a quien estoy rindiendo mi vida y mi corazón? El Señor me lleva a este pasaje y dice este versículo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el versículo 35, en esto, escucha bien, hermano, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Esa es la marca que el Señor ha puesto. No es una marca visible, pero es una marca invisible que es poderosa. Una marca que no se dibuja con una pintura, una marca que se dibuja o más bien que se muestra con lo que somos, con nuestra propia vida. Y cuando leemos este pasaje, hermanos, la marca que Jesús ordena, Jesús en ese tiempo estaba en el aposento alto, estaba en ese lugar, estaba oficiando la última cena,
ya no estaba dando a las multitudes un discurso, no estaba hablando a ciertas personas, no, dice que ahora hablaba a sus discípulos, y ahí en esa intimidad el Señor les habla y les dice, porque muchos líderes, hermanos, podrían dar ciertos discursos y decirle, ya me voy a ir, ya no voy a estar en este mundo. Quizá antes de morir, ellos le dicen, hagan esto otro, y en esto van a saber que ustedes me están siguiendo a mí, vístanse de tal forma, caminen de tal manera, vivan en tales partes. Pero no, Jesús da un mensaje diferente a sus discípulos en amor y les dice, en esto, ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado, dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Como yo los he amado. Jesús no dejó un símbolo, dejó un comportamiento que es visible para las personas. Amén. Un comportamiento, no dijo lleven colores especiales, no dijo vístense, píntense de tal forma. Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. En conocimiento, no. En religiosidad, no. En doctrina tampoco. En asistir a la iglesia, no, mucho menos. En títulos, tampoco. Él dijo, en su amor, en su amor, en su amor. Jesús no dejó duda en que la gente iba a conocerlo a Él a través de su amor, porque Él fue el primero que demostró ese amor hacia nosotros. Amén. El amor no es solamente una emoción, amado hermano, es una señal que se observa, una señal que la gente puede ver, una señal que la gente puede palpar, una señal que la gente puede dar, puede conocer. El amor bíblico es acción, el amor bíblico es decisión, el amor bíblico es sacrificio, el amor bíblico es sacrificar a lo que quiero para poder buscar el bien de otro. Como familia hemos aprendido, hermano, a vivir de una manera diferente. Tuvimos que hablar con nuestro hijo, tuvimos que hablar hablar entre nosotros como familia y decir, vamos a dejar lo que estamos haciendo. Teníamos una iglesia que estaba haciendo, que Dios estaba llevando en bendición, estaba creciendo, pero llegó el momento en que tuvimos que renunciar, dejar el pastorado y poder irnos hacia un camino que sabíamos que era vivir por fe. Y sabe algo, hasta el día de hoy seguimos viviendo por fe. Vendimos lo que teníamos, vendimos carro, vendimos lo que teníamos, las posesiones, y pudimos invertirla en el reino de Dios. ¿Sabe cuál es lo que nos movió? El amor de Cristo sobre nuestra vida y sobre todo el amor por las naciones. Porque eso es amor sacrificial. El evangelio, hermano, se hace visible en ello. El evangelio se hace visible cuando un cristiano ama a Cristo y el mundo ve algo que no puede explicar. Ese amor no se aprende en cultura, ni siquiera se aprende en religión, ni siquiera se aprende de costumbre. Ese amor solamente se aprende en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo voy a amar a alguien que no me ama? Nosotros amamos a Cristo antes de que Él viniera a nuestra vida. Nosotros le buscábamos. Sin embargo, hace más de 2000 años, al estar en esa cruz, Él pensó en nosotros. Cuando vivíamos allá en Nepal, una vecina de ahí cerca del departamento donde estábamos, se acerca a mi esposa, o mi esposa llega a ver un negocio que estaba ahí de ropa y le dice, tú eres seguidora de Jesús, ¿verdad? Le dice. Y ella se queda, sí, le dice, porque allá si alguien, a veces pueden reportarte que tú eres seguidor de Jesús o que eres misionero, te reportan con las autoridades y te pueden sacar del país. Y ella se quedó pensando, sí, le dice, yo también, le dice, yo también soy seguidor. ¿Cómo sabes? Le dice que yo soy seguidor de Jesús. Y es que he visto tu caminar, he visto tu actuar, he visto cómo la gente te llevas con las personas, he visto cómo te desarrollas entre las personas. O sea, la gente, hermano, siempre va a estar observando. Nosotros somos un libro abierto. Y Jesús decía estas palabras al decir, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. En esto van a saber. No dijo que
que siempre trajéramos nuestra Biblia, y la gente a veces puede decir, ¿verdad? Trae su Biblia y es cristiano, o es hermano, es brother, ¿verdad? Pero podemos entender, hermanos, que la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús nos deja siempre exponiendo su gracia y su amor hacia las personas, es a través del amor. Es a través del amor como la gente puede conocer a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso. Cuando estábamos ahí, también les compartimos la foto de una pareja, ¿verdad? Que el Señor nos permitió compartirle testimonios, orar por ellos y sobre todo compartirles el amor de Jesús. Porque cuando estábamos ahí, ella decía, Chonda, que es el nombre de la persona que ahí aparecía, su esposo se llamaba Krishna, y tuvimos el privilegio de platicar con ellos, de compartir con ellos. De repente los invitábamos a la casa, los invitábamos a cenar. Ellos tenían un negocio, a las 9 de la noche tenían que cerrar el negocio, y les decían, nos van a esperar hasta esa hora los esperamos. Ahí estábamos cenando a las 9 de la noche, así que aquí eran las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, así a esa hora, y en un momento mi esposa se acerca y le dice, ¿tienes alguna necesidad que quiero que oremos? Voy a orar por ti. Ella se había falseado el pie, y él le preguntaba, ¿por qué me amas tanto? Le dice, ¿por qué me amas tanto? Porque tú quieres ser mi amiga. Ella es hinduista, perdón. Ella es hinduista, y ella se hacía esa pregunta, ¿por qué me amas tanto? Le decía. Mi esposa le respondía, porque a Cristo me ha amado a mí también, y de esa manera yo también te amo. La única manera, hermano, pudimos también visitar Sri Lanka, que es el país donde Dios ha puesto en nuestro corazón esa carga fuerte por ir y trabajar en esa zona, plantar iglesias entre grupos que no conocen a Jesús. Y tuvimos la dicha de pudimos conocer a una persona seguidora de Jesús en aquel lugar, y nos decía, es que el alcanzar al budista, al hinduista es tan fácil, decía. Nosotros por cuestión teórica, al estudiar en la escuela, a veces nos dicen que es difícil alcanzar a un budista por su percepción de la vida y de toda la paz que ellos buscan. Y nos decía, no, es muy difícil. Y ahí veíamos, y al estar en aquel país tratábamos de buscar puentes de cómo el evangelio, versículos, cómo el evangelio podía penetrar. Y al platicar con ese hombre en la sala de su casa, nos decía que es tan fácil. Y uno se quedaba pensando, ¿no? ¿Cómo? Había un choque en nuestra mente. Y él decía, es que es con amor. Es con amor. Y nos contaba su testimonio. Este hombre era un funcionario de gobierno del país, de aquel país. En aquel país anteriormente era comunista, ¿sí? Cuando él estaba trabajando con el gobierno, él era comunista. Él había sido criado entre puro budista. Prácticamente su preparación había sido totalmente budista, y no quería a los cristianos. No quería a la gente que era seguidora de Jesús. Y hay una aldea ya muy remota, en una de las aldeas donde anteriormente misioneros llegaron y habían plantado congregación. Y él le escuchó de ese lugar, y dice que mientras estaba en ese cargo, él iba y perseguía a esas personas, quemaba iglesias, ya sean católicas o de cualquier otra índole. Y llegaba y quemó una congregación en ese lugar, de un grupo pequeño que estaba ahí, que eran seguidores de Jesús. Y dice que después él conoce a un hombre que le empieza a hablar de Jesús, lo invita a su casa, y él como que traía ya había dejado el cargo, ya no seguía en esa tarea, pero él decidió visitar nuevamente ese lugar, esa iglesia que había quemado. Y dice que él estaba ahí, y la gente empezó a señalarlo, como le hicieron con Pablo, ¿verdad? Lo empezó a señalar, y él fue, ¿cómo? ¿Por qué está aquí? Y él empezó a escuchar ese tipo de murmullos, y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor me doy la vuelta y me salgo. Y cuando iba de salida, llega un hombre y lo abraza, y le da gracias a Dios, le dice, gracias Dios. Gracias por la vida de este hombre que está aquí. Gracias por su vida, lo perdono, lo amo. Y él empezó a sentir algo en su corazón. Y él le dice, ¿por qué me amas a mí? ¿Por qué me amas a mí? Él recordó que él había quemado esa iglesia. Y dice, si yo vine y quemé tu casa,
Quemé no solamente la iglesia, quemé todas las casas de alrededor. Sí, le dice, por eso te amo. Y él se sacudió muy fuerte, porque mientras tú estabas quemando la casa, mi hija estaba ahí. Y yo vi cuando tú la tomaste en tu brazo y la sacaste. Se había perdido mi casa, se había perdido la iglesia, se había perdido nuestras posesiones, pero mi hija estaba a salvo. Y de alguna manera Dios te usó, porque la iglesia estaba muy bonita. Y él empezó a sentir en su corazón algo especial, y es ese amor de parte de Dios. Y es por eso que él nos decía, el budismo y el hinduismo se gana solamente con amor. ¿Qué dice la palabra que acabamos de leer? Léalo junto conmigo, el versículo 35, amado hermano. Léalo junto conmigo y repítalo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No era un amor de amistad, no era un amor de pasión, no era un amor de afecto natural. Era un amor ágape, un amor que toma la iniciativa, un amor que sirve, un amor que da, un amor que soporta, un amor que sana, un amor que transforma. La frase que dice Jesús, como yo os he amado, yo te pregunto, ¿cómo amó Cristo? ¿Cómo amó Cristo? Nos amó aún cuando nosotros no merecíamos amor. Nos amó aún cuando Él llevó todo lo que Él tenía, un sacrificio total, y dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Amén. Nos amó aún antes de que nosotros cambiáramos. Nos amó aún cuando nadie daría algo por nosotros. Jesús dice, así, exactamente así, deben de amar. ¿Para cuántos es un reto eso? ¿Para cuántos es una bendición eso? Cierto día un hombre estaba entre una comunidad hinduista, estaba en un mercado y este hombre era un enviado del Señor a esos lugares a compartir su amor, a compartir la gracia de Dios. Y él compartía, él iba al mercado y simplemente se paraba en una esquina y observaba ciertas necesidades, ciertas situaciones, ayudaba a las personas a acomodar sus negocios, ayudaba a los demás. Y si había alguien cargando bolsas, él iba y corría y les ayudaba, los llevaba hasta su casa, compartía dinero a algunos que estaban ahí para poder comprar lo que necesitaban. Era la estrategia que él estaba usando para poder evangelizar, para poder compartir. De alguna u otra manera, él compartía un pequeño versículo bíblico, porque en esos países es penado hacerlo. Pero cierto día llega un hombre hinduista y se acerca y le dice, yo quiero ser como usted, le dice. Yo quiero ser como usted. Él se queda sorprendido y le dice, ¿quieres seguir a Cristo? Este hombre responde, sí, pero déjame decirte por qué, le dice. Y él le dice, empezó a hablar y dice, yo te he observado, te vi cuando aún te insultaron y tú no respondiste nada, respondiste con paz. Te vi aún cuando fuiste paciente con los niños que se te acercaban, cuando consolaste a esa mujer que estaba llorando. Te vi cuando cuando te despreciaban y tú simplemente aguantaste callado. Y luego le dijo unas palabras, yo he visto al Dios que tú sirves en ti. Ese día ese hombre entregó su vida al Señor. Y yo quiero decirle algo, hermano, la vida habla más que 1000 palabras. La vida predica más fuerte que nuestra propia boca. Y la marca de un seguidor de Cristo no está en nuestra frente, está en nuestra conducta. Está en lo que nosotros somos. La marca de un discípulo de Jesús en la misión es una marca de servicio. Jesús dice que Jesús no vino a ser servido, sino para servir. Amén. No es una señal en pintura en nuestra frente o en cualquier parte del cuerpo. No es religiosidad. Es más bien una toalla de servicio. Cuando Jesús habla de ese pasaje, nos dice que Jesús se arremanga y empieza a lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Pero se ciñe la toalla en servicio. Yo le pregunto, ¿se ha ceñido la toalla en servicio? Para demostrar el amor de Cristo. La marca del sacrificio, ese sacrificio total, el cargar la cruz, hermano. El cargar la cruz realmente no es solamente un accesorio de nuestra vida. Muchos religiosos, muchos en aquellos países, hermano, llevan símbolos y cada símbolo representa lo que ellos sirven, lo que ellos siguen y lo que ellos se componen dentro de
de su sistema religioso. Pero el llevar la cruz realmente para nosotros debe ser con cada palabra, con cada acción que llevamos, con cada palabra que compartimos con nuestro prójimo. Cuando nosotros caminamos entre esa zona, podemos darnos cuenta que ellos no necesitan religión. Ellos no necesitan, de alguna manera, su forma de vestir habla de lo que ellos sirven y profesan. Pero lo que ellos necesitan es simplemente amor. La que la gente en este tiempo, aún aquí en México, necesita para conocer a Jesús es amor. Es amor. Y esa razón no solamente la da Jesús a ciertos hombres capacitados para llevar su amor. No, es que a mí me falta amor, me falta dar más amor. Sí, es cierto. Pero ¿por qué no te pones a la imagen de lo que el Señor ha hecho por usted en la cruz del Calvario? ¿Quién lo ama? ¿Quién está con usted? ¿Quién se dio por usted? Cristo se ha dado por usted. Y el pasaje nos habla y nos dice, en esto van a saber que son mis discípulos. Y aquí realmente nos habla de que qué muestra llevo yo de lo que soy como cristiano. ¿Qué muestra llevo yo? ¿Qué me diferencia? ¿Llevo paciencia o llevo enojo? ¿Llevo gracia o llevo juicio? ¿Llevo servicio o llevo orgullo? ¿Llevo perdón o llevo resentimiento? ¿Llevo misión o llevo una comodidad? Durante el último mes que estuvimos allá, tuvimos que volver a vender todo lo que habíamos comprado para nuestro departamento. Ahí vamos nuevamente, le decía a mi esposa, a meter nuestra vida en esas maletas. Ahorita traemos una nomás y es chiquita, la otra la tenemos allá en Guaymas. Yo soy originario de Guaymas, mi esposa es de Nayarit y mi hijo dice que es de Vicam. Allá vivimos, ahí creció de los primeros 3 años de su vida en Vicam. Así que él dice que es de Vicam, Into yo, ¿verdad? Entonces, pudimos ver, hermanos, que realmente a veces hablamos de misiones y hablamos el tener todo y que Dios va a dar. No, hemos aprendido, hermanos, a que esto de misiones es vivir por fe, es despojarse, no por mí, por lo que Él hizo por mí. A veces puede pensar uno, es que tiene mucho amor por las almas. Sí, cierto, en verdad sí hay una parte verdadera en ello, pero más un amor por las almas, hermano, es el amor por lo que Cristo hizo por nosotros. Si Él se ha despojado a sí mismo por mí, ¿cómo yo no puedo despojarme para poder servirle a Él? Y hemos entregado hasta la última gota de nuestra vida, de nuestra economía para poderle servir. Ese país todavía necesita. Yo creo que en un futuro quisiéramos cambiar esa bandera, ¿verdad? Y que no fuera eso rojo que está ahí, representativo como budismo, sino como cristianismo, como seguidores de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Nuestro llamado no es solamente por un tiempo, nuestro llamado viene a ser prácticamente para toda la vida. Al llegar a ese país, nuestra vida nuestro corazón y el llamamiento de Dios se conectó. Yo me sentía en paz, o de alguna manera Dios estaba ahí tratando algo en mi corazón, porque en mi mente estaba, ¿cómo voy a llevar a mi hijo? Él está ya ha visitado este país, ha estado con nosotros en Nepal, dice que él llegaba al kinder, a veces estaba ahí y a veces no platicaba mucho con sus compañeros porque hablaban una lengua diferente. A él le hablaban nepalí, le hablaban en inglés. No aprendió mucho nepalí, sí aprendió nepalí unas palabras, pero aprendió un poco más el inglés ahí, se desarrolló más en el inglés y es una lengua que está adquiriendo también. Y él decía, es que yo a veces no les digo nada, dice. Yo no les digo nada, y llegaba a la casa y hablaba por todos lados y hablaba de todo. Yo le decía, mi hijo, ¿no fuiste al kinder? ¿No hablaste allá? No, es que allá no hablé, por eso vengo aquí y hablo. Pero es una realidad, hermano. Yo traía en mi mente, decía, Señor, estoy llevando a mi hijo a una madurez un poquito diferente, se desarrolla con niños un poquito más grandes que él, y traía cierta culpa. Pero al llegar al país de Sri Lanka, que fuimos a un viaje de exploración, y llegar y que él nos dijera, mamá, papá, me siento como si esta fuera mi casa, decía. ¿Y por qué ya no nos vamos? Mejor ya no nos vamos a México, decía. ¿Por qué no nos quedamos aquí?
Y hay cierta paz en mi corazón, en nuestro corazón como familia, porque sabemos que Dios también sigue llamando a nuestros hijos, a nuestra familia. Y dentro de todo esto, hermano, el Señor nos lleva y nos recalca que es solamente a través del amor que la gente va a creer. La gente no va a leer la palabra de Dios primero. No va a leer la Biblia, porque en muchos lugares la Biblia no ha sido traducida. A quien va a leer va a ser nuestra vida, va a ser a nosotros. Nuestras vidas pueden abrir puertas en culturas donde nuestra boca no puede predicar libremente. Y hoy te invito, hermano, y quiero terminar con esto. En un mundo lleno de símbolos religiosos, lleno de gestos, colores y marcas, hay una marca que sobrepasa a todas: el amor de Cristo por sus hijos. Amén. Cuando caminamos por Katmandú, por Colombo, por Nueva Delhi, en nuestra propia ciudad inclusive, llevamos algo y la gente puede acercarse y decirnos: tú llevas algo diferente a lo cotidiano, a las demás personas. Tú llevas algo que me está llamando. Tú llevas algo que no me deja estar a gusto. Tú llevas algo que no es de esta tierra. Tú llevas a Jesús. Y ese día nuestro corazón vuelve a personas a Él. Nuestra vida, hermano, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en la misión que el Señor nos ha dado, esa marca es visible y se llama amor. Amén. La marca de Cristo se hace visible, el amor es palpable, el amor y la gracia es evidente. La luz de Cristo es irresistible para las personas. Que Dios nos conceda siempre llevar esa marca, ese verdadero amor. Fíjese, hermano, algo que debemos de entender como iglesia. Al usted orar y clamar por cada una de las naciones, al usted ponerse en la brecha por los diferentes misioneros que tiene adoptado y que han visitado este lugar, la iglesia se convierte en una potencia misionera, porque ustedes hacen misiones cada mes o cada cierto tiempo, hacen misiones, conocen diferentes misioneros. O me va a decir aquí alguien que no conoce algún misionero. A ver, levante la mano quien no conozca un misionero, que ni siquiera haya escuchado la palabra misionero. Entonces usted ha llegado al conocimiento de lo que es el amor por las misiones. Y cuando una iglesia ora, cuando una iglesia se pone en la brecha económicamente, cuando una iglesia intercede por las misiones, cuando una iglesia está ahí orando y clamando por las naciones, se convierte en una iglesia que en un futuro va a enviar misioneros. ¿Cuántos lo creen? Porque la respuesta que usted hace al orar, la respuesta que usted obtiene al orar, al interceder, al dar por las misiones, la respuesta de ello es que de aquí Dios saque misioneros. ¿Sabe algo? Dios sigue hablando. Y libro de los Hechos, capítulo 13, vaya conmigo al libro de los Hechos. Este es el segundo, ya voy a terminar, así que me faltan 3 más. Mi esposa siempre dice como 3, 4 veces, ya voy a terminar, ya vas a terminar. Pero vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Voy a leerlo desde el primero. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice la palabra: y ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor. ¿Qué quiere decir ministrar? Estaban adorando, había un culto hermoso, había un momento de adoración en ese lugar lleno. En ese lugar estaban adorando, clamando, estaban en ese lugar, dice la palabra, ayunando, inclusive buscando la presencia del Señor. Entonces, en ese momento, dice la palabra, dijo el Espíritu Santo, no habló alguien más, habló el Espíritu Santo en ese lugar: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Señor, el mismo Espíritu que se manifestó en el Pentecostés, es el mismo Espíritu que se manifiesta en este lugar. Es el mismo Espíritu que viene y llena este lugar con su presencia. Y mientras usted adora, mientras usted ayuna, mientras usted levanta sus manos para adorar al Señor, el Espíritu Santo sigue hablando y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Porque el Espíritu Santo sigue hablando a nuestros corazones. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué está llamando el Espíritu Santo a tu vida? Puede ser algún ministerio, puede ser algún proyecto que tú dices: lo he tenido por mi mente y no lo he llevado a cabo durante mucho tiempo. Dios ha estado ahí hablando una y otra vez y lo he estado posponiendo.
puede ser algún ministerio dentro de la iglesia en el cual el Señor te está moviendo. Puede ser inclusive a apoyar a algunos de los misioneros. Y no lo hablo por mí, lo hablo porque yo sé que en el corazón de Dios está a levantar hombres y mujeres para la obra misionera. Cuando usted se pone en la brecha, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted busca al Señor para que el Señor abra puertas en las naciones, literalmente, hermano, literalmente el Señor provee. Lo he vivido en carne propia. Hemos estado allá y a punto de pagar las visas que tenemos que pagar. Allá te cobran, en ese país, te cobran prácticamente $3 por día, ¿sí? Por persona. Entonces cada mes teníamos que estar pagando los primeros 3 meses, pagamos los primeros 3 meses, nos dieron visa de 3 meses, de ahí nos dieron un mes y luego otro mes. Al siguiente año fue mes por mes. Y mes por mes estábamos orando al Señor: Señor, provéenos para la visa, Señor, provéenos para esto, Señor, provéenos para poder pagar el kinder y la colegiatura del niño en la escuela, para poder pagar este mes. Y pudimos experimentar, hermano, ese Dios que provee. Yo le puedo decir, hermano, que he conocido a ese Dios que llega en el momento oportuno. Ese Dios que llega en el momento exacto, no tarda. No tarda, llega en el momento exacto en el cual uno lo necesita. A veces uno puede decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, mira, yo soy tu siervo. No, si uno lo hace por gracia. Si yo lo estoy ahí, si como familia estamos allá, estamos por gracia, estamos por amor. Nadie nos ha obligado, estamos por llamado. Y hemos entendido que mientras vamos caminando, Dios va proveyendo. Amén. Póngase de pie en esta hora, amado hermano. Y mi oración es, hermano, no solamente que llevemos esa marca como cristianos, esa marca de amor, lo hemos comprendido. La única manera en que Cristo va a ser exaltado y glorificado en las naciones va a ser por esa marca de amor. Y fíjese, hermano, el libro de Apocalipsis nos habla algo muy especial. Un día estarían reunidas todas las naciones delante de Él. Estarán reunidas toda lengua, toda tribu y toda nación. Y quizá ahí a un lado de usted, mientras usted está adorando y diciendo: Santo, 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 a un lado de usted esté un hinduista, esté un budista, esté un africano, y le diga: gracias, gracias por haber orado para que Dios enviara obreros a mi lugar. Gracias por haber intercedido para que Dios proveyera a esos hombres y mujeres para poder llevar el mensaje y la palabra, y yo pueda estar aquí reunido junto contigo, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único santo, al único que me ayuda y que me ha ayudado. Porque Dios sigue llamando, Dios sigue llamando a la iglesia, Dios sigue sacando de estos lugares, de la iglesia local, hombres y mujeres para poderlos llevar a las naciones. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.